Bienvenidos este miércoles 3 de agosto a este esfuerzo de periodismo trascendente. Soy su servidor Teodoro Rentería. Por supuesto que mi compañero Amador González de la Cruz en unos minutos estará compartiéndonos ya alguna información que tiene preparada para nosotros. Ayer hablamos ampliamente de las consecuencias o la dinámica o el interés que tuvo la visita de la titular de la Cámara de Representantes norteamericana, Nancy Pelosi, a Taiwán. Bueno, hablábamos de dos o tres términos en torno a la territorialidad que China, obvio, defiende y que su historia, bueno, es un país milenario, le ha generado distanciamientos, divergencias en el ámbito de lo político, lo económico, lo social, las revoluciones, etcétera. Pero eso no significa que deba de renunciar a ningún espacio territorial. Entonces, le compartíamos ayer, ya Nancy Pelosi dejó Taiwán, llegó a esta isla, y aquí el asunto es, ¿cuál es la postura o la gran molestia? Y mire, es bien fácil de entender. El principio de una sola China, que ayer lo comentábamos, es que todos estos territorios, independientemente del estatus político en el que se encuentren, entiéndase el tema de Taiwán, corresponden a una defensa soberana. Y eso es lo que se supone está pactado. O sea, China tiene su forma de resolver, no lo ha hecho mediante asuntos bélicos, sino pues por presiones económicas, distanciamientos diplomáticos, muchas formas como lo ha venido haciendo. Pero China ha demostrado que no es un país bélico, China se defiende. Y en este caso, el viaje de una representante de este nivel, de un poder, en este caso el legislativo norteamericano, a un gobierno que obvio no es reconocido por China, se ubica como un asunto de haber vulnerado maliciosamente la soberanía de China. Ese es el tema. El ministro de Relaciones Exteriores de China, el señor Wang Yi, hizo estas declaraciones para que se pueda comprender en el resto del mundo cuál es la trascendencia de este viaje. Cualquiera diría, bueno, ¿qué pierde China con que vaya, visite unas horas una funcionaria y se retire? No, es esto, son mensajes que vulneran la diplomacia y que se consideran lógicamente ajenos al respeto soberano de un territorio que China sabrá cómo lo puede recuperar, sea mediante la negociación, etcétera. Eso no lo sabemos. Entonces, es un tema que nosotros sabemos de entender. Entonces, lo dejo allí en la mesa, solamente lo dejo en la mesa para que podamos nosotros entrar de lleno a este asunto de comprensión y de no caer con una sola de las, ¿cómo le digo yo?, de las posturas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el mensaje de Occidente, pues llega con una gran penetración, con una gran facilidad, con una dinámica muy fuerte a través de redes sociales que son conducidas y manejadas por Estados Unidos. En el caso de China, pues tiene muy pocos medios de comunicación mediante los cuales hace el trabajo de divulgación. Entonces, yo le propondría, si usted tiene este tipo de interés, en Facebook o en Twitter, está abierta la página de Xinhua en español, que es la agencia de noticias de China, y bueno, obviamente la gran cantidad de mensajes que se envían tienen el toque oficialista, pero al fin del camino es una postura que se debe de conocer. Xinhua, que es Xinhua. Y ahí viene en todos los idiomas que usted se pueda imaginar, pero vuelvo a insistir, es un asunto que usted puede definir. Bien, un tema interesantísimo. ¿Se acuerda usted de la Carta de Antecedentes No Penales? Esta, en varias ocasiones ha existido la discusión
si puede ser solicitada como un requisito, ya sea para pedir trabajo o para que este sea otorgado, para involucrarse en el área, digámoslo, del sector público, etcétera. Bueno, resulta que el Congreso del Estado de Tamaulipas cambió e hizo reformas a varias leyes en donde se ubica la solicitud de una constancia de antecedentes de no corrupción. Tanto la carta de antecedentes no penales como la constancia de antecedentes de no corrupción, pues obvio vulneran el principio de inocencia sobre cualquier individuo. O sea, aquí debes demostrar que no eres culpable a través de este tipo de cartas, cuando se supone que nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. Entonces, ante ello, la fracción morenista en el Congreso del Estado de Tamaulipas va sobre dos decretos, precisamente que buscan el que se aplique esta constancia de antecedentes de no corrupción. Amador González de la Cruz, te escuchamos. Saludos, Teo, saludos desde la capital del estado para toda la frontera tamaulipeca. Bueno, Teo, la fracción morenista impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación los decretos que ponen en vigor pues esta cuestión, ¿no? Decretos que podríamos decir rápidos o express que ha hecho la facción panista, como lo es la reforma a la Ley de Seguridad Pública, como lo es la Ley Orgánica de la Fiscalía, así como la reforma de la Ley de Aguas, que elimina los consejos de administración de las OMAPAS. Úrsula Salazar Mojica, coordinadora la fracción morenista, informó que los recursos fueron interpuestos ante la Corte el pasado 29 de julio y van contra los decretos publicados en el periodo oficial del Estado como 65-182, 65-183 y contra el decreto 65-184. Y pues bueno, detalla que lo impugnado en el 65-182 establece que para inscribirse en el padrón de proveedores estatal o municipal, los interesados deberán cumplir el requisito de exhibir constancia de antecedentes de no corrupción. Y bueno, esto que está dándose de la fracción morenista en el Congreso, pues Teo, se habían tardado. Yo creo que esta nueva política requiere que los diputados de ambas fracciones, esto es en oposición o en este caso que en un futuro ya muy cercano, ahora los que están haciendo estos decretos van a ya fungir como diputados de oposición, porque van a tener un gobierno en su partido. Yo creo que esta constancia debe de verse, ¿no? Transmitida en estas reformas, en estos cuestiones que ahora lo han llevado a la Suprema Corte de Justicia y vamos a ver cuánto tardan o cuánto tiempo nos llevamos entre conexiones, entre informaciones. Y bueno, yo creo que sí, van a ser los dos primeros años de este gobierno entrante. Y bueno, vamos a ver de todas las impugnaciones cuáles entran, que yo veo muy difícil que lleguen a entrar la mayoría, pero bueno, a final de cuentas ya estamos en una cuestión de derechos que la Suprema Corte va a tener que destrabar. Miren, hay otros estados en donde a lo mejor no le llaman ley de antecedentes o constancia de antecedentes de no corrupción. Es muy agresivo ese tema.
pero en otras partes se solicita una constancia de no inhabilitación para formar parte de un padrón de proveedores, que es el objetivo de este par de decretos. Y obvio, yo también estoy de acuerdo que vulnera el principio de no discriminación y el principio de igualdad. Por supuesto que estas son bases constitucionales y este tipo de requisitos que, si bien es cierto, buscan blindar al aparato público, o sea, el dinero de todos, pues te están viendo como un delincuente antes de comprobar lo contrario. Entonces, este asunto sí creo es de fondo. Ojalá en verdad lleguen este tipo de temas hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que quede marcado un criterio. Yo creo que esto sería elemental en este asunto. Esa es una parte bien importante. Y bueno, en el tema de la ley de aguas, en donde se eliminan los consejos de administración municipales, pues lógicamente esto hay una vulneración, creo yo, a la municipalidad y lo que es la autonomía del municipio. Y por decreto mucho menos se puede generar esto. Y fíjese, vulnerar la autonomía municipal requeriría la modificación del artículo 115 constitucional, pero federal. Y esto, pues lógicamente, llevaría a todos los municipios, o a uno solo, pero con ese se marcaría el criterio, a defenderse ante el Tribunal Constitucional que tenemos en este país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, este tipo de decretos, que obviamente es una facultad constitucional, sí, del gobernador en turno, tiene límites. Y ese límite es precisamente lo que marcan la Constitución General de la República. Entonces, yo creo que aquí los morenistas tienen una tarea bien interesante. Claro, se requiere de expertos en la materia para poder actuar y para poder defenderse, para que con la resolución que se obtenga trascienda a otras entidades federativas. Así tan importante fue defender la autonomía del Estado. En el caso del gobernador Cabeza de Vaca, en torno a los alcances del artículo 111, lo es ahora defender al municipio o a los municipios referente a un decreto que obviamente está, desde mi punto de vista, yendo mucho más allá de la facultad que tiene el Ejecutivo del Estado, por supuesto. Bien, Nuevo Laredo, que usted sabe es un estado, un municipio pujante. Allí será ubicada esta Oficina Federal de Aduanas, la General, y esta catapulta va a ser bien interesante. Bueno, pues se aprobó el Programa Municipal de Protección Civil y Bomberos. Esto debe de hacerlo todos los municipios, todos, absolutamente todos. Inclusive, hay una obligación que se llama el tener un atlas de riesgo. ¿Y esto qué significa? Que conforme los municipios van creciendo, van teniendo más espacios urbanos, se van rescatando zonas naturales protegidas, todo lo que tiene que ver con el crecimiento y con el desarrollo de un municipio, debe de detectar las zonas de riesgo, ya sea por inundación, por huracán, por sismo, por incendio, por tuberías de gas, por todo lo que usted quiera que tenga que ver con protección civil. ¿Por qué significa esto? Este atlas de riesgo puede, en algún momento dado, tener perfectamente bien establecido un protocolo de acción, saber el nivel de expertise que se requiere para las personas que van a actuar y también definir y detectar de manera urgente, ante una contingencia, qué es lo que hay que proteger y cómo hay que proteger primero al ser humano y después a la infraestructura. Pero sin ese atlas de riesgo, obvio, cuando llega la emergencia, pues quién es el que tiene la verdad, quién es el que tiene la documentación, quién es o en dónde se encuentran los mapas, etcétera, tantas cosas. Pero debo decirles un fenómeno. Esto está comprobado, ¿eh? La gran mayoría de los municipios en toda la República Mexicana, creo que son 5,000 y tantos, no tienen un atlas de riesgo actualizado. Esto debe hacerse cada año porque el crecimiento urbano es inmenso, porque el incremento poblacional igual,
porque la infraestructura que se va generando tanto de la iniciativa privada como del sector público igualmente va tomando otros rumbos o va creciendo, y esto desafortunadamente no se cumple. Entonces, qué bueno que se crea este programa municipal de protección civil y bomberos, y hacemos votos porque el resto de los municipios hagan este ejercicio. Y la verdad de las cosas, yo creo que no tener un atlas de riesgo, allí sí, fíjese, el Congreso debería de actuar, y si se puede establecer una sanción, porque eso no es vulnerar la autonomía municipal, es una obligación que se tenga. Entonces hay que llevar a la responsabilidad pública al cabildo que no cumpla con esta muy importante, digamos, eh, norma o en su caso planteamientos que permiten o permitirían en un momento de contingencia salvar muchas vidas. De lo contrario, pues, ¿a quién se le carga? ¿Cómo y a quién señalar? Aquí se trata de proteger a la población. Voy al primer bloque comercial y regresamos.